Buenas noches con todos. Soy la doctora Elena Patricia Loje-Canicova, médico cirujano general, con el CMP del 10-22-11. El día de hoy voy a hablar acerca de enfermedades metaxénicas. Ya. ¿Qué son las enfermedades metaxénicas? Son enfermedades transmisibles que ocurren cuando el agente biológico específico que produce la enfermedad es transmitida al huésped humano por un portador animado no humano denominado vector. Las enfermedades metaxénicas en el Perú en las últimas décadas constituyen los principales problemas de salud que afecta sobre todo a poblaciones más pobres, de menor acceso, y están catalogadas entre las reemergentes, afectando grandes porciones de población con gran impacto sobre la salud pública nacional. Ya, acá podemos ver a una persona enferma y presenta lo que es el agente infeccioso. Luego podemos ver el contagio, que es persona enferma, vector, vector, persona sana. Mm. He considerado cinco de las enfermedades más comunes en el Perú. El primero es la fiebre amarilla. Es una enfermedad muy grave causada por un virus. Participan vectores y primates en el ciclo de esta enfermedad, la cual se clasifica en dos formas, la selvática y la urbana. Estas dependen del mosquito transmisor. En el Perú solo existe la forma selvática de la fiebre amarilla, que es transmitida por mosquitos de los géneros Aemogagus y Sabetes, que es endémica en las zonas tropicales. Mm. Acá podemos ver la cadena de infección sobre la fiebre amarilla. Tenemos el agente, que es el virus de la fiebre amarilla, arbovirus ARN del género Flavivirus, el reservorio, que es un humano infectado, puede ser urbano. Tenemos también la puerta de salida, que es la piel, el modo de transmisión indirecta, que es la picadura del Aedes aegyptus, y en la puerta de entrada, que también es la piel, y luego el, la víctima, ¿no? Que es el huésped susceptible. En este caso es el hombre sano que no ha sido inmunizado o no ha recibido la vacuna de la fiebre amarilla. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de esta enfermedad? Tenemos desde formas asintomáticas o enfermedad febril moderada, un 90%, de evolución favorable, hasta formas graves con ictericia, sangrado masivo, con una letalidad hasta 50%. Transmisibilidad es el tiempo en que una persona infectada puede transmitir el virus al mosquito, y esto ocurre entre 24 y 48 horas, antes de que presente la fiebre hasta los primeros 5 días de la enfermedad. Entre las definiciones operacionales tenemos caso probable y caso confirmado. En el caso probable es toda persona de cualquier edad procedente de la zona endémica de la fiebre amarilla, que presenta fiebre de inicio agudo seguido por ictericia, de encías o sangrado digestivo alto. También tenemos los que son el sangrado digestivo alto, como la hematemesis, o tenemos también ya es positivo.
en el fallecido. En el nexo epidemiológico podemos encontrar que hay un contacto de uno o más casos probables, en uno o más casos confirmados y procedentes de la misma casa. Ya. Dentro de la distribución de la enfermedad tenemos dentro del país Junín, San Martín, Madre de Dios, Huánuco, Cusco, Loreto, Puno, Ucayali y el Amazonas. En actividades preventivas sobre la fiebre amarilla tenemos principalmente la vacuna, ¿no? Que es la vacuna antiamarílica. Es la forma más efectiva para prevenir y sobre todo evitar las formas graves de esta enfermedad que puede ocasionar la muerte. Se deben vacunar 10 días antes de ingresar a zonas enzóticas o zonas endémicas y la eficacia de la vacuna es cercana a un 100%.
Tenemos lo que es la vigilancia de episootías y establecer el flujo migracional entre zonas infestadas y no infestadas. Lo importante también es la educación sanitaria y el saneamiento básico y vigilancia. En medidas de control es diagnóstico precoz y tratamiento oportuno para evitar la muerte, uso de mosquiteros en pacientes, control vectorial, la vacunación antiamarílica de bloqueo y la notificación inmediata en caso sospechoso o ya un caso probable. Acá podemos ver, bueno, este es del Ministerio de Salud, es una ficha epidemiológica en el cual se realizan las preguntas, ¿no? Son los datos generales, los datos del paciente, antecedentes epidemiológicos hace, hace 15 días donde estuvo el paciente, ¿no? Usualmente si estuvo en la selva o viajó dentro de los 15 días o dentro del mes anterior y cuáles son sus síntomas que presenta. Estas son las distribuciones. En el año 2005 fue la mayor alza de fiebre amarilla y de ahí ha ido disminuyendo y controlándose con la vacunación. En las medidas preventivas eh, se utilizarán medidas higiénicas y de saneamiento y sobre todo lo importante, la inmunización, la vacuna contra la fiebre amarilla. La vacunación es una sola dosis, confiere protección durante 30 a 35 años o más y probablemente durante toda la vida. Es la medida más importante para prevenir la fiebre amarilla. No deben vacunarse los menores de 9 meses y personas con trastornos del timo o inmunodeficiencias como el VIH y SIDA. Es segura y asequible y ofrece una inmunidad efectiva en el plazo de una semana en el 95% de las personas vacunadas. La OMS recomienda vivamente la vacunación sistémica de los niños, sobre todo en las zonas de riesgo, ¿no? Como la selva. Es fundamental hasta que la vacunación haga efecto. Un control, ¿no? Combinada con las campañas de vacunación de emergencia, la fumigación con insecticidas para matar los mosquitos adultos puede reducir o detener la transmisión de la fiebre amarilla, entre comillas, ganando tiempo, para que las poblaciones vacunadas adquieran la inmunidad. Entre comillas, ganando tiempo porque es algo que, si bien es cierto, disminuye la transmisión, no la erradica. Es por ello que es importante la vacunación. Importante si hay algún caso, medidas de control, notificación a la autoridad local de salud, aislamiento, aislamiento en su totalidad con un mosquetero, como se puede ver. En este caso están en un centro de salud, en un hospital donde están con su mosquetero, requieren medidas de hidratación, desinfección concurrente, investigación de los contactos y la fuente de infección, ¿no? Con cuántas personas ha estado o vive en su vivienda o conviven en su vivienda, si han habido más casos reportados y regiones donde pueda presentarse la fiebre amarilla. La segunda enfermedad que se ha elegido acerca de enfermedades metaxénicas son la leptospirosis, que es común. Es una enfermedad zoonótica bacteriana producida por las leptospiras, miembros de la Spirochaetales y caracterizadas por fiebre de inicio súbito, van a presentar cefalea, escalofríos, dolor muscular y congestión conjuntival. Algo que recatar también es que a diferencia del dengue y malaria que se van a hablar en las siguientes diapositivas, pues la leptospirosis tiende a durar más tiempo. La fiebre, la cefalea, más de 7 días, etcétera. Los principales reservorios son las ratas, los cerdos, los mapaches, los perros, los ciervos, las ardillas y los zorros. Ahí se puede ver en la imagen cuáles son las fuentes de leptospirosis. Las ratas sobre todo.
En tendencias de casos de leptospirosis entre el 2010 y el 2012 se puede ver que ha habido un alza, ¿no? Y actualmente siempre hay, sobre todo en temporadas, ¿no? Donde es, o lugares también donde hace demasiado calor, como son la selva, hay mayor casos de leptospirosis. Y en las temporadas de verano. Medidas preventivas, tenemos la educación a la población respecto a los modos de transmisión de la enfermedad, que es importante concientizar, ¿no? A la población acerca de desechar sus residuos orgánicos, el evitar nadar y baldear en aguas que puedan estar contaminadas, proteger por medio de botas, guantes y delantales a los trabajadores expuestos por su ocupación al riesgo de leptospirosis. Consumo de agua hervida cuando no se disponga de agua potable. Eso es algo muy elemental. Hervir el agua o en todo caso consumir agua potable, ¿no? Porque ahí es donde se puede encontrar esas bacterias y pueden presentar. Realizar control de roedores en las viviendas y en las áreas alrededor de las casas y lugares de trabajo. Protección cuando se limpian los lugares donde se guardan o juegan los animales. En medidas de control tenemos notificar al nivel inmediato superior utilizando el formato de vigilancia epidemiológica, el aislamiento del paciente y precauciones respecto a la sangre y los líquidos corporales de las personas enfermas. Vigilancia epidemiológica en el área afectada, investigar fuentes de infección como las piscinas u otras masas de agua contaminadas donde pueda estar este tipo de bacterias. Educación sanitaria en personal de salud y coordinación multisectorial, ¿no? A nivel de educación, salud, agricultura y municipalidades. Para el desarrollo de acciones específicas frente al brote de leptospirosis. El tercero que vamos a hablar, que también es muy frecuente, más que todo en las zonas de la selva, en las zonas tropicales, es la malaria. Es una enfermedad común y potencialmente mortal, transmitida por los mosquitos, que actualmente afecta forma endémica a más de 100 países. La malaria tiene efectos de por vida en el desarrollo cognitivo, la educación y la productividad. Podemos ver la cadena de infección de la malaria. Hay un agente que es el Plasmodium, puede ser Vivax, Falciparum y Malariae. El Vivax es el menos mortal y el Malariae con el Falciparum son más letales. El reservorio es el hombre infectado. La puerta de salida es en la piel o ya sea por la placenta en el caso de embarazadas. El modo de transmisión puede ser indirecta por el anófeles o directa transplacentaria. La puerta de entrada es la piel o placenta y el huésped susceptible es la persona sana. En las manifestaciones clínicas tenemos que se presenta típicamente en tres fases: escalofríos, elevación de la temperatura y sudoración. Terciana maligna es la forma más grave producida por el Plasmodium falciparum, donde hay fiebre, escalofríos, cefalea, sudoración, pero a diferencia del Vivax, que es el menos letal, hay vómitos, hepatomegalia, hay palidez, hay ictericia, inclusive puede haber alteración de sensorio y puede haber una anemia y edema pulmonar. La transmisibilidad, los pacientes no tratados o aquellos que no completan el esquema de tratamiento son fuente de infección para los mosquitos debido a la circulación de los gametocitos en la sangre. El mosquito permanece infectante durante toda su vida. Durante todo el tiempo que dura o vive el mosquito entre aproximadamente 30 a 45 días, aunque se ha visto actualmente que hasta 50 días puede vivir el mosquito, el parásito puede permanecer infectante durante un mes en el contenido de las bolsas de los bancos de sangre. Entonces, algo muy importante es que
aquellas personas que no son tratadas a tiempo. O sea, obviamente si estás en una zona endémica, presentas los síntomas y han habido casos de malaria o rebrotes de malaria, obviamente hay una posibilidad, hay una probabilidad de que pueda ser malaria. Entonces tienes que ir a realizarte tu prueba, tu gota gruesa. Si es que en caso A o B sale positivo, tienes que completar tu esquema de tratamiento. A veces por los mismos antibióticos, por el mismo malestar y porque hay decaimiento, hay deshidratación, etcétera, no completan el esquema de tratamiento, lo que ocasiona es que pueda haber una reinfección y pueda ocasionar una mortalidad. En definiciones operacionales tenemos caso probable, caso confirmado. El caso probable es toda persona con fiebre, escalofrío, cefalea y malestar general con procedencia o antecedente de exposición en las zonas endémicas. Es un caso probable. El caso confirmado, como ya lo mencioné, es el hallazgo del parásito por gota gruesa. De preferencia hay pruebas rápidas, puede salir positivo, pero con el hallazgo del parásito como gota gruesa es un caso ya confirmado. Y caso confirmado de malaria complicada es todo caso confirmado que presenta más de unos o signos de alarma, o dos signos de alarma, como el deterioro de conciencia, anemia severa, signos de insuficiencia de tipo renal, cardiovascular, hepática, donde requiera inmediata hospitalización y tratamiento especializado. En los factores condicionantes y determinantes tenemos la cercanía de las viviendas a las irrigaciones, criaderos naturales y artificiales de larvas y habitar en viviendas desprotegidas. Usualmente en estos casos se da en la selva, ¿no? Por ejemplo, en Iquitos, en Yurimaguas, en Madre de Dios, el departamento de Loreto, ¿no? ¿Por qué? Porque usualmente las casas no son de material noble o partes son de material noble o inclusive en los pueblos alejados no tienen material noble, son de madera, a la intemperie y pues no siempre usan lo que es un mosquitero. Aparte de que el clima, como las lluvias, es propenso, ¿no? A que pueda surgir o a que pueda haber brotes de malaria. En la distribución de la enfermedad tenemos Chochope, zonas tropicales y subtropicales, ¿no? Como ya le dije, el departamento de Loreto, entre otros. Actividades preventivas, tenemos realizar el examen de gota gruesa a todo paciente febril. El control de larvas, tenemos el control físico y el control químico. El control físico, eliminar charcos, rellenos y drenaje. Modificar el flujo del agua, limpiar la vegetación de canales, estanques y ríos. Es muy importante, ¿no? Como le digo, en la selva, como hay situaciones en las cuales hay épocas de lluvia, ahí es donde se acumula el agua y allí es donde se deja los huevos de estos mosquitos, de estos zancudos y progresa. El control químico es aplicar herbicidas. Monitorear la densidad vectorial, educación sanitaria, el uso de mosquiteros impregnados con insecticidas, así como ropa de manga larga y repelentes. Administrar quimioprofilaxis a los viajeros o turistas adultos a zonas de riesgo. Medidas de control, tenemos el diagnóstico y tratamiento oportuno de los pacientes con malaria, el control de mosquitos adultos, el rociamiento no intradomiciliario de insecticidas y los larvicidas y utilización de mallas y mosquiteros. Este es un ejemplo también de una ficha epidemiológica donde ahí se puede ver si ha viajado a la zona endémica o si vive en una zona endémica, ¿no? También
en qué parte vive, hace cuánto ha presentado los síntomas, tanto de fiebre, de escalofríos, de dolor de cabeza, náuseas, vómitos, si ha presentado otra complicación, sangrados, etcétera. Aquí podemos ver que es entre el 2010 y el 2012. En el 2010 ha habido un alza de malaria, pero actualmente en el 2024 ha habido una realza mayor a la del 2010 de malaria. En las medidas preventivas tenemos mosquiteros tratados con insecticidas, así como ropa de manga larga y repelente. Saneamiento del medio, educación sanitaria, reducción de riesgos asociados al embarazo. Sobre todo aquella mujer que está embarazada, pues tiene que tomar mayor medidas preventivas, porque como ya sabemos o como he explicado, hay cierta probabilidad, ¿no? de pasarle al bebé esta infección, porque pasa la barrera transplacentaria. Acción coordinada para fortalecer los servicios y políticas de salud existente y para facilitar el apoyo técnico. Investigaciones focalizadas para obtener nuevos medicamentos, vacunas insecticidas y para facilitar las actividades epidemiológicas y operacionales. En las medidas de control debemos, se debe tener el área de febriles, que es la búsqueda rápida de febriles, toma de muestras de gota gruesa en febriles. Todo paciente que obviamente está en esa zona endémica y viene con fiebre, se le realiza gota gruesa. Y viene y te dice, no, solamente tengo fiebre y tengo tos, igual se realiza gota gruesa, porque ha pasado, particularmente a mí me ha pasado, de que han venido por una tos o han venido por un síntomas de resfrío y con fiebre y resultó ser malaria adicional pues a una rinofaringitis o a un resfrío común. Entonces, si se da el tratamiento oportuno en el momento oportuno, pues hay más posibilidades de disminuir la mortalidad, aparte del tipo de malaria que le puedan dar, ¿no? O sea, como el Plasmodium eh, vivax es el menos mortal. Tenemos capacitar al personal de salud en diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia de la enfermedad. Educación sanitaria a la población, especialmente en casos de brote, sobre reconocimiento de signos y síntomas, conocimiento de medidas de transmisión y solicitar atención oportuna. Algo muy, muy, muy importante es esto. Capacitar primero al personal y que del personal y a los agentes comunitarios también en las comunidades, capacitarlos para que se pueda enseñar a la población que en caso de presentar fiebre, acudir al centro de salud para realizarse una gota gruesa. Y que pueda, y no tomar, y no usar o no tomar o no automedicarse con AINES, porque esto lo que va a ocasionar es empeorar el ciclo. Lo primero que tienen que hacer es que se le pueda realizar la gota gruesa y de acuerdo al resultado, igual también de preferencia si está en una zona endémica, darle lo que es acetaminofén o paracetamol y continuar con el tratamiento en caso salga positivo a malaria. No colocar o no administrar AINES. El otro más común que ahora ha aumentado su tasa es el dengue. Se transmite a través de la picadura de un mosquito de la especie Aedes. La enfermedad se manifiesta como un síndrome febril y afecta a lactantes, niños pequeños y adultos. La enfermedad afecta a habitantes de zonas tropicales y subtropicales. Los síntomas aparecen transcurridos entre 3 y 14 días tras la picadura infecciosa. El dengue. La cadena de infección del dengue podemos ver que hay
el agente virus del dengue, que son cuatro serotipos, el reservorio, que vendría a ser el hombre, la puerta de salida, que es de piel, el modo de transmisión indirecta, que es la picadura del Aedes aegypti, y la puerta de entrada, que es la piel del huésped susceptible, que es el hombre sano. Tenemos el dengue clásico, el dengue con manifestaciones hemorrágicas, el dengue hemorrágico y síndrome de shock por dengue. Hoy en día se ha variado el dengue clásico, de ahí viene el dengue clásico o conocido como dengue sin complicaciones, y el dengue hemorrágico es el dengue con signos de alarma. Entonces, el dengue sin signos de alarma se presenta con fiebre, osteomialgias, artralgia, cefalea y dolor retrocular. Acá es algo muy importante, ¿no? El dolor retrocular, esto mayormente se da en los casos de dengue, aparte de las fiebres elevadas, el dolor, el osteomialgias y las artralgias, también la cefalea es común del dengue y dolor retrocular. Cuando hay dengue con manifestaciones o con signos de alarma, pues va a presentar lo que es el dolor abdominal intenso, que no cesa, más bien incrementa con el pasar del tiempo, vómitos persistentes y mayor a en tres oportunidades en una hora, deshidratación, hemorragia también, plaquetopenia. Pero más que todo son los dos primeros que le he mencionado. Esos son signos de alarma. El dolor abdominal persistente y los vómitos persistentes. La transmisibilidad son pacientes virémicos desde un día antes de síntomas hasta 5 días después de enfermedad. Los mosquitos hembras se vuelven infectantes al picar y permanecen así el resto de su vida, aproximadamente 30 días. Para explicar un poco el tema de la sintomatología, es que el dengue tiene lo que es fase febril, fase crítica y fase de resolución. La fase febril, que usualmente se da entre los 3 a 5 primeros días, donde empieza la fiebre, las artralgias, la cefalea, el dolor retrocular. Y de ahí tenemos la fase crítica, ¿no? Que es de los 5 a 7 días. Es donde el paciente aparentemente presenta, ¿no?, una recuperación. El paciente ya no tiene fiebre, ya no tiene dolor muscular, no tiene dolor retrocular. Pero esa fase es importante que tenga supervisión, que tenga vigilancia, porque de un momento a otro puede ocasionar, que del paciente que estaba mejorando, pues puede empeorar debido a la extravasación de líquidos. Entonces, y puede hematizarse, puede irse a los pulmones, al corazón, etcétera. Entonces, o puede disminuir mucho en gran medida sus plaquetas. Entonces, eso puede ser algo mortal. Entonces, entre el séptimo y entre el quinto y octavo día es importante ver eso. A partir del 10.º día se podría decir que es un paciente que ya entró en resolución. Es un paciente que algunos presentan lo que es prurito, también algunos presentan lo que es ciertas manchitas, ciertas manchas rojas, ¿no?, a nivel de todo el cuerpo. Y lo que es comúnmente el prurito. No en todos los casos, pero es los más comunes. En caso probable de dengue clásico y caso confirmado de dengue clásico. En el caso probable es todo paciente que presenta fiebre,
de 2 a 7 días de duración. Usualmente es de 2 a 5 días o de 3 a 5 días, ¿no? Que al tercer día ya resuelve o hasta el máximo quinto día. Y también cefalea, dolor retrocular, mialgias, artralgias, rash. Y pueden haber manifestaciones hemorrágicas como sangrado gingival, sangrado nasal. El caso confirmado de dengue clásico, todo caso probable de dengue clásico con cualquiera de los siguientes. Toma de muestra de sangre del quinto y quinceavo día. Aislamiento del virus del dengue del suero y demostración de un cambio en el título de anticuerpos de IgG o IgM mayor a 4 veces en muestras de sueros pareadas. Detección del secuenciamiento genético viral por PCR, sobre todo demostración del antígeno del virus dengue en tejidos en suero por la prueba rápida y por nexo epidemiológico. Ahora, en caso probable de dengue con signos de alarma, todo caso que presente fiebre, presencia de manifestaciones hemorrágicas, prueba de lazo positiva, petequias, equimosis o púrpura. Y hemorragias espontáneas a nivel de mucosas, zona de punción, genoto urinario o gastrointestinal. La prueba de lazo es cuando con el tensiómetro se presiona hasta cierto punto donde se haga presión a nivel del brazo o a nivel de la pierna y se espera unos minutos con la presión ahí. Después se libera la presión y se debe haber en un perímetro más o menos de 2,5 en un cuadrado, deben haber puntitos rojos. Esa es una prueba de lazo positiva cuando hay mayor a 20 petequias en una pulgada. El tercer punto es que también hay trombocitopenia, ¿no? Usualmente menor a 100.000 y hay una extravasación del plasma por aumento de la permeabilidad capilar. El hematrocrito va a estar mayor a 20% o el descenso del 20% post tratamiento. También puede haber derrame pleural, ascitis, entre otros. El caso confirmado es similar al dengue clásico. En casos de síndrome de choque por dengue, todo caso con los 4 criterios anteriores, más evidencia de colapso circulatorio, caracterizado por taquicardia, primero por taquicardia y luego por bradicardia, presión arterial diferencial disminuida o hipotensión, piel fría y húmeda y alteración del estado mental. ¿Cuándo un paciente o cuáles son los signos en los cuales tu paciente que ha sido diagnosticado con dengue se va a choquear o va a caer en shock? Cuando primero el paciente va a tener taquicardia debido a la fiebre y después empieza un periodo de taquicardia y después baja a una bradicardia. Cuando la presión arterial media es baja, cuando la presión arterial, la sistólica y la diastólicas también son bajas, va a haber llenado capilar menor a 3 y sobre todo va a haber alteración del estado mental, ya sea va a estar suporoso, estuporoso, va a estar inconsciente. Factores condicionantes determinantes, tenemos la recolección de agua limpia en hogares sin agua potable permanente. ¿Qué sucede? Que hay en ciertos lugares todavía a nivel del Perú que no se cuenta con agua potable permanente. Entonces, ¿qué es lo que hacen o qué es lo que ocasiona? Hacen que en ciertos baldes, chavos o depósitos se llene agua. Agua limpia, agua que se usa para lavar la ropa, lavar los platos, agua que se usa para cocinar. Entonces, en esos recipientes de aguas a veces no son sellados o simplemente se dejan a la intemperie y allí es donde se depositan los huevos. La hembra, Aedes aegyptis, deposita los huevos
y ahí es donde se reproduce el vector. Presencia de inservibles como llantas, latas, botellas, chapas, etcétera. Lluvias y flujo migratorio. En distribución de la enfermedad dentro del país tenemos en Amazonas, Ancash, Cajamarca, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, San Martín, Tumbes y Ucayali. Y eso que van a seguir, y eso que están aumentando, aumentando. Y algo característico es que aumentan también con las temporadas. Ahora se viene la temporada de verano. Entonces, cuando se viene la temporada de verano, ahí es donde más hay mayor posibilidad de que haya rebrotes de dengue por el mismo calor. Actividades preventivas. Tenemos campañas de recolección de inservibles, tapado de depósitos de almacenamiento de agua y recambio el tercer día. Sobre todo que después de, de usar, de usar esos depósitos de almacenamiento de agua, que se cambien al tercer día, se laven correctamente. La colocación de herbicidas, vigilancia eh, entomológica para ver el índice aédico y las curvas de febriles. Esas son las actividades preventivas. En las medidas de control, diagnóstico y tratamiento oportuno de los pacientes, control de mosquitos adultos, control químico, utilización de mallas y mosquiteros y identificación de serotipos circulantes. Hay más posibilidades de muerte si es que un paciente ha sido picado por un serotipo 1, y en la siguiente oleada es picada por el serotipo 2. Es más probable y hay mayor cantidad de porcentaje de mortalidad en esos casos. Bueno, ese es un ejemplo de una ficha epidemiológica acerca del dengue. Casi todas sobre enfermedades metaxénicas se parecen. Has viajado últimamente, hace un mes, dentro del último mes, ¿a dónde has viajado? ¿A qué lugares has viajado? Si has ido a la selva, aunque como ahora el dengue también se encuentra a nivel de Ancash, a nivel de Lima, de las ciudades, entonces es mucho más probable, ¿no?, que pueda ser dengue, a diferencia de malaria, leptospirosis. En los casos de dengue podemos ver que el 2001 hubo una alza, pero actualmente también el año pasado, el 2023, ha sido una alza mucho mayor que el 2001. ¿Cómo evitamos el dengue? Cuidando el agua, manteniendo bien tapados los depósitos y eliminando los recipientes en donde pueda acumularse agua, como el caso de botellas, latas, llantas, todo donde se pueda acumular agua se desecha. Medidas preventivas, evitando la presencia y reproducción del zancudo, identificando los depósitos que puedan ser criaderos del zancudo, lavar los depósitos de agua cada 3 días de manera enérgica con agua. Ahí podemos ver a dos mujeres que están participando, ¿no?, por la campaña de Saca el dengue de tu casa, y se puede ver que con una escobilla están escobillando o cepillando las paredes de los recipientes de agua para eliminar los huevos del zancudo. Evitar colocar ofrendas florales en agua y todos contra el dengue. Ahí se puede ver, ¿no?, de que evitar lo que son flores o rosas en recipientes con agua, sino más bien plántelas y lavar bien los recipientes. Los recipientes vacíos, guárdalos limpios, secos, boca abajo y bajo techo. Eliminar o destruir todo recipiente inservible que contenga agua y o pueda ser depósito de agua aunque el volumen sea mínimo. A veces uno piensa y dice, no, pero yo tengo una botella y solamente tiene un poquitito nomás de agua. Hasta ese poquitito
sirve para que pueda continuar o pueda dejar los huevos el vector. En las áreas infestadas, es decir, con presencia de zancudos, facilitar el ingreso e inspección de viviendas por el representante de salud. En las medidas del control, tenemos notificación a la autoridad local de salud, aislamiento, tratamiento específico, medidas de sostén, entre ellas la rehidratación oral. Muy importante es que se puedan hidratar de manera oral. Y si ya A o B no toleran vía oral, puedan acercarse a su centro de salud más cercano. Organización de una campaña informativa y de sensibilización para la población. Otra enfermedad, tenemos la enfermedad de Chagas, también llamada tripanosomiasis americana. Es una enfermedad potencialmente mortal causada por el parásito protozoo Trypanosoma cruzi. Se transmite a los seres humanos principalmente por las heces de insectos, que son los chinches, y la enfermedad se desarrolla en dos fases, la fase aguda y la fase crónica. Ahí podemos ver, ¿no?, que hay un chinche que a veces está o se presenta o sube, ¿no?, mientras estamos durmiendo, pica al huésped sano y empieza el ciclo. Tenemos el agente, que es el Trypanosoma cruzi, el reservorio, que son los mamíferos, los roedores, ratones, ratas, perros, gatos. La puerta de salida es la piel. También es una enfermedad que es transplacentaria, o sea, pasa la barrera placentaria. Modo de transmisión indirecta. Tenemos heces de triatominos, formas infectantes al depositarse con deyecciones del insecto en la piel o mucosas, y directa por la misma picadura. Tenemos la puerta de entrada, que es la piel. El huésped susceptible es el hombre sano. La enfermedad de Chagas, tenemos definiciones operacionales. El caso probable de Chagas agudo es todo caso con fiebre, adenomegalia, hepatosplenomegalia, con o sin antecedentes de chagoma de inoculación y o picaduras por chirimachas. Procedente o residente de áreas endémicas de transmisión, donde se encuentra esas chinches. Chagas agudo complicado, todo caso probable de Chagas agudo con convulsiones, con síndrome meningoencefálico o miocarditis aguda. Ahora, también, como hemos visto en la anterior diapositiva, pasa la barrera placentaria. Entonces, existe un caso probable de Chagas congénito. Es un recién nacido de madre gestante diagnosticada con enfermedad de Chagas, con bajo peso, adenomegalia, hepatosplenomegalia y con signos de meningoencefalitis. O sea, si tú ves a un recién nacido con estos síntomas, y por eso es importante el antecedente de la madre, y una madre que durante la gestación ha sido diagnosticada con enfermedad de Chagas, es casi 100% que el recién nacido presente enfermedad de Chagas. Tenemos también el caso probable de Chagas crónico. Todo caso con síndrome de insuficiencia cardíaca, trastornos de conducción cardíaca, aumento, hepatomegalia, esplenomegalia, procedente o residente de áreas endémicas de transmisión. En los factores condicionantes y determinantes tenemos la crianza del cuy. La crianza del cuy en forma intradomiciliaria. Pernoctar en el campo, en áreas donde hay vectores peridomiciliarios o silvestres. Y vivienda de adobe con resquebrajaduras, vector presente en el dormitorio, pues su hábito de alimentación nocturna favorece la adquisición de la infección. Ahora tenemos también lo que es la distribución de la enfermedad. A nivel del país tenemos Cajamarca y la Sierra de Piura.
y en el suroccidental Moquegua, Tacna y Arequipa. Actividades preventivas tenemos no pernoctar en viviendas de zonas endémicas con vectores intradomiciliarios. Por ejemplo, ya hemos visto el tener los animales como el cuy, ratas, etcétera, dentro del domicilio. Usar mosqueteros impregnados con o sin insecticidas, rociar con insecticidas viviendas de zonas endémicas y la vigilancia. En las medidas de control tenemos usar insecticida, mejoramiento de la vivienda, evitar crianza de cuyes y presencia de ratas y ratones y educación sanitaria. Acá podemos ver una ficha epidemiológica, ¿no? Caso probable de Chagas, clásico, como ya hemos visto, el caso probable también de Chagas a nivel de neonato, ¿no? Del niño. Obviamente, si tú ves que la mamá ha tenido Chagas, es probable que el recién nacido pueda presentar Chagas. Casos probables, ¿no? También es importante los datos generales y los antecedentes epidemiológicos. Obviamente, ¿qué le vas a preguntar a la persona que sospecha de una enfermedad de Chagas? Señora, usted, señor o señora, ¿usted cría cuyes en su casa? Sí. Probabilidad de enfermedad de Chagas, mayor probabilidad de enfermedad de Chagas. Señor y señora, este, eh, ¿alguna vez ha presentado o ha evidenciado o cómo guarda su comida? Obviamente no le vas a ir y preguntar, señora, ¿usted tiene ratas en su casa? Pero sí, ¿cómo guarda su comida? ¿Lo guarda en tupperwares, en recipientes o compra comida del diario? Eso también es importante, ¿no? Porque obviamente si la persona te dice, no, yo lo guardo en bolsas y alguna vez ha visto que en la bolsa en la cual usted ha guardado o su comida ha estado o ha encontrado heces de rata, sí, sí he encontrado, estoy exterminando, ya, puede ser enfermedad de Chagas, sobre todo los de los chinches, ¿no? Y también importante ver las zonas endémicas, ¿no? ¿Cuándo empezaron los síntomas? Empezó la fiebre. ¿Cuándo empezó la fiebre? ¿Cuándo empezó? Acá podemos ver. ¿Cuándo empezó la fiebre? ¿Cuándo empezó el, el dolor abdominal? ¿Cuándo empezó la adenomegalia? Bueno, no le vas a decir adenomegalia, ¿no? Pero le vas a examinar y vas a ver de que, de que va a tener eh, inflamación, ¿no? Una adenitis, van a tener ganglios aumentados de tamaño. Y pues obviamente le vas a preguntar dónde vive o hace un mes dónde ha estado localizado. Medidas preventivas. Acá he puesto una imagen donde dice se busca viva o muerta a la chinche. Recompensa, evitar la enfermedad de Chagas. No pernoctar en viviendas de zonas endémicas con vectores intradomiciliarios. Rociar con insecticidas las viviendas de la zona endémica y vigilancia entomológica de la misma. Usar mosquiteros impregnados o no con insecticidas. Los mosquiteros no solamente son para mosquitos o no solamente son para zancudos, también para otros tipos de insectos. Previamente se hace la búsqueda exhaustiva de los vectores en la ropa de la cama. Muy importante también es sacudir la, la sábana, sacudir la ropa antes de colocarse. Medidas de control, control de vector, mejoramiento de la vivienda, ¿no? Sobre todo en viviendas que, como les repito, son viviendas que no son de material noble, son viviendas de madera, donde hay espacios abiertos, donde puedan ingresar, o inclusive no son completamente cerrados y están cerca, ¿no? Al alcantarillado, entonces hay mayor probabilidad de que haya ratas. Educación sanitaria. En las conclusiones, se conoció aquellos conceptos de las enfermedades metaxénicas tomadas como las más importantes en el Perú.
Sería conocer una adecuada prevención, así como también una mejora en el control de cada una de las enfermedades mencionadas, con el fin de lograr un mejor beneficio para nuestra salud. Muchas gracias. ¿Alguno de ustedes, y alguno de los participantes tiene alguna duda o alguna pregunta acerca de las enfermedades metaxénicas, acerca de la exposición? Bueno, si no hay más preguntas o si no hay ninguna pregunta, ahí en la pantalla van a aparecer los nombres y los números de contacto para que puedan obtener sus certificados acerca de enfermedades metaxénicas y tropicales. Muchas gracias.